Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días, todos y todos los participantes que están conectados desde bastante temprano, han sido bien puntuales el día de hoy, al cual les agradezco por este tiempo que están brindándose para poder asistir a esta capacitación, ¿no? El curso que vamos a desarrollar, como ya tienen de conocimiento, es acerca de la implantación y el desarrollo placentario, que justamente vamos a desarrollarlo en estos 3 días. Yo estoy bastante agradecida, particularmente con el equipo que realiza estas capacitaciones, estos cursos de forma constante, a todos los profesionales de la salud, específicamente al área de obstetricia, ¿no? Agradezco por la oportunidad brindada, ¿no? Y esperemos que se den posteriormente también esta oportunidad de poder compartir los conocimientos, de poder compartir información que va a ser valiosa para cada uno de nosotros, ¿no? Más que todo nosotros como profesionales, como obstetras, tenemos que tener esa misión y más que todo ese conocimiento para poder dar un buen manejo, dar un buen diagnóstico a nuestras pacientes, ¿no? A las gestantes, a las pacientes que acuden a nuestro consultorio o a nuestro establecimiento de salud. Entonces, siempre es bueno conocer, tener información, saber un poquito más de lo que deberíamos saber, ¿no? Y no limitarnos siempre en los conocimientos, más que todo, a eso me refiero. Entonces, vamos a empezar. Espero que pueda ser de su agrado, de su interés, que esa es la finalidad del curso, ¿no? De que todos podamos poner interés, podamos concentrarnos en lo que vamos a conversar el día de hoy y posteriormente el día de mañana y pasado mañana también, y hacer una retroalimentación de cada cosa que se desarrolle el día de hoy, en estas 2 horas prácticamente que vamos a compartir juntos. Entonces voy a dar la opción de, a ver, colocar la pantalla. Me indican, por favor, si se puede visualizar para poder dar inicio. ¿Se Letra se puede visualiza? visualizar perfectamente, claro que sí, estamos visualizando implantación y desarrollo placentario. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, tal como mencioné, vamos a hablar acerca del tema de la implantación y el desarrollo placentario, ¿no? Como ustedes bien saben, estos términos, que es básicamente el título del tema del día de hoy, la implantación es el proceso que básicamente se va a dar en implantar para dar el desarrollo a un nuevo ser, ¿verdad? Y en lo que es referente al desarrollo placentario, es acerca de todas las fases que pasa la placenta para de esta manera poder dar su origen. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su función? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros debemos identificar en caso si encontramos tal vez un desarrollo placentario que no sea fisiológico? Todos esos ítems o esas características justamente lo vamos a desarrollar en estos 3 días, el cual lo vamos a dividir de la siguiente manera. Nuestro temario va a ser el siguiente. Vamos a hablar el día de hoy, dando como apertura a este curso, lo que es el ciclo ovárico endometrial. ¿En qué consiste este ciclo ovárico? ¿Cómo se desarrolla en la mujer? ¿No? ¿Cuáles son sus características? Y asimismo, identificar las fases de este ciclo endometrial. Asimismo, vamos a hablar de la decidua, de su origen, de su formación y de la implantación y la formación trofoblástica temprana, ¿no? Como bien sabemos, el trofoblasto es parte de la formación de la placenta, en el cual va a tener diferentes tipos, que es tanto el sincitrofoblasto como el citotrofoblasto, que lo vamos a ver también a mayor detalle en el transcurso de estos días. La formación y las características de la placenta, de sus anexos respectivos, como es el amnios, el corion, de la placenta, los cotiledones y asimismo lo que es el cordón umbilical. Parte de las interacciones de la glándula suprarrenal en relación a la unidad feto-placentaria. ¿Sí? Entonces, como ustedes están viendo,
Básicamente lo que vamos a hablar estos 3 días es de la parte de la fisiología de este tema de la placenta, de la fisiología, de cómo se desarrolla el ciclo menstrual, cómo se desarrolla el ciclo ovárico o el ciclo endometrial, y asimismo también toda la parte relacionada a lo que son las características de cada uno de ellos. Entonces vamos a iniciar con esta primera diapositiva. Vamos a hablar el día de hoy, básicamente, de lo que es la fisiología de la reproducción. La fisiología de la reproducción ¿de quién? De la mujer, del sexo femenino. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros acá, en esta primera diapositiva? Bueno, acá básicamente estamos viendo diferentes imágenes, ¿no? Vemos lo que es el cerebro, específicamente, lo que es el hipotálamo, asimismo la función de las hormonas que participan en este proceso de reproducción, que son las hormonas gonadotróficas o también conocidas como la FSH y la LH, y también vamos a ver lo que es en relación a las fases que se dan de este ciclo endometrial. La fase proliferativa, la fase secretora, ¿no? La fase luteinizante y otras características más que vamos a detallar más adelante. Entonces, la fisiología reproductiva va a incluir al sistema nervioso central, como estamos viendo acá en esta primera imagen, específicamente a la parte del hipotálamo, a la hipófisis, al útero y a los ovarios, tanto el ovario izquierdo como el ovario derecho. Todos estos órganos en mención tienen que trabajar de forma articulada y de forma conjunta para que de esta manera se pueda realizar una reproducción normal, una reproducción fisiológica en la mujer. Ahora, la GnRH, que es una hormona que participa también en esta fisiología reproductiva de la mujer, recordemos que la GnRH, ¿qué significa? Es la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Esa hormona liberadora de gonadotrofinas va básicamente a desarrollarse o proceder de lo que es el hipotálamo y va a regular estas hormonas gonadotróficas, como bien mencioné, que es la FSH y LH. Y estas hormonas, que es la FSH y la LH, van a tener una secreción pulsátil. Esta secreción pulsátil básicamente se va a activar o va a iniciar recién desde la etapa de la pubertad. Y antes de la pubertad, entonces no cuenta con ninguna función estas hormonas que estoy señalando. No, antes de la pubertad no tienen esta secreción pulsátil ni la FSH ni la LH. Ahora, en lo que es en relación al al ovario, el ovario va a responder en cierta forma a la respuesta regular que le va a dar tanto la FSH como la LH para que de esta manera pueda desarrollar lo que son 3 cosas. 1 es el crecimiento del desarrollo folicular. 2 va a participar en el proceso de ovulación. Y 3 va a participar también en la formación del cuerpo lúteo. Repito nuevamente, si es que no se entendió. La FSH y la LH van a enviar una señal al ovario y el ovario, como órgano propiamente dicho, va a responder a estas hormonas. Y la forma de respuesta o la acción de respuesta que va a tener el ovario es básicamente en realizar el crecimiento folicular, la ovulación y lo que es la formación del cuerpo lúteo. Ahora, los ovarios también van a producir estrógenos en la primera fase del ciclo menstrual. Asimismo, va a realizar lo que es el crecimiento endometrial, ¿sí? El crecimiento endometrial va a producir. Y cuando generalmente el endometrio es el que se va a preparar para la implantación del embrión si en caso se da un embarazo. Y si no se da un embarazo, simplemente el ovario deja de producir estrógenos, deja de producir progesterona y el endometrio es expulsado y nuevamente vuelve a iniciar el ciclo otra vez. ¿Ya? Entonces, más o menos, eso es como una parte introductoria acerca de lo que nos referimos como fisiología reproductiva. ¿Qué cosa es fisiología reproductiva? ¿Ya? Entonces, en resumen,
¿no? En lo que indica esta primera diapositiva. Todos estos órganos tienen que trabajar en conjunto para que pueda darse una fisiología reproductiva normal, que es el cerebro, específicamente en qué parte del cerebro, en el hipotálamo y en la hipófisis, conjuntamente con los ovarios y asimismo lo que es el útero. Todos estos órganos tienen que trabajar articuladamente para que pueda darse lo que es el proceso de una fisiología normal. ¿Qué más indicamos? Que aquí también hay la participación de las hormonas gonadotróficas, que es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, que van a caracterizarse por tener una secreción pulsátil que va a iniciar desde la etapa de la pubertad. Estas hormonas van a ser reguladas por el ovario, en el cual va a proceder a dar un crecimiento del folículo, va a formar el cuerpo lúteo y también va a participar en el proceso de la ovulación de la mujer. ¿Sí? Entonces, más o menos son características básicas o términos básicos que debemos nosotros conocer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fisiología reproductiva? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros visualizamos aquí? Para nosotros poder conocer y saber parte de lo que es el ciclo ovárico endometrial, tenemos que conocer como obstetras lo que es la anatomía de este órgano, que yo estoy prácticamente segura que muchos de los que estamos aquí presentes ya lo debemos conocer, tal vez al revés y al derecho, ya sabemos cada parte de este órgano, que es el que nosotros evaluamos en cada atención que realizamos a nuestros pacientes, no más que todo las gestantes. Entonces, estoy tocando un poquito de la parte de anatomía, más que todo para saber o ampliar más a dónde estamos yendo cuando nos referimos a la parte del ciclo ovárico endometrial, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que visualizamos aquí? Vemos lo que es un útero, ¿verdad? Un útero que está en una cara anterior, en un plano de una cara anterior, en donde aquí nosotros podemos, podemos visualizar tres partes del útero. Está lo que es el fondo uterino, que es la parte de arriba o la parte superior o la parte más amplia. Visualizamos también lo que es el cuerpo uterino y lo que es el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino se intersecta o se conecta con el canal vaginal, ¿sí? Ahora, la unión entre el cuerpo y el cuello uterino, ¿cómo se llama? Se llama istmo uterino, ¿verdad? Este istmo uterino es el que básicamente va a participar cuando una mujer está embarazada y se va a dar formación a lo que es el segmento uterino inferior, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más sabemos de este útero anatómicamente? También el útero va a estar formado por lo que son las trompas de falopio, la trompa izquierda, la trompa derecha. Cada trompa vamos a ver que está también conformado por lo que son los ovarios y también los óvulos al interior de cada uno de ellos. Las trompas de falopio, recordemos que básicamente va a estar lo que es la parte de los infundíbulos o la porción uterina, que es esta parte de acá. ¿Y dónde se desarrolla la fecundación? En esta zona, en el tercio externo de la trompa de falopio. Es aquí donde va a llegar el espermatozoide para darse lo que es el proceso de la fecundación, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar acerca de este órgano? El útero, recordemos que está formado por una capa muscular, que es el miometrio, y una capa de revestimiento, que es el endometrio. Asimismo, en la parte histológica, si nos abarcamos un poquito a la parte de la histología, ¿por qué epitelio está compuesto este órgano? Recordemos que el útero está compuesto por el epitelio cúbico, el epitelio estratificado no queratinizado, ¿sí? Y asimismo también está conformado por lo que es el epitelio cilíndrico, ¿sí? Entonces, eso es la parte de la histología. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el caso de una mujer nulípara, una mujer que nunca ha tenido hijos, ¿no? ¿Cuánto es lo que generalmente mide el útero en el caso de una mujer nulípara?
aproximadamente, recordemos que no son medidas exactas, aproximadamente el útero en una mujer nulípara mide de 6 hasta 8 centímetros de longitud. Y si hablamos de una mujer multípara, estamos hablando de una longitud aproximadamente de 9 a 10 centímetros de longitud. Ahora, en relación a lo que es el peso, más o menos el peso de este órgano es de 60 gramos, pero puede variar en el caso de pacientes o de mujeres que hayan tenido partos múltiples. ¿Sí? Este peso puede variar en este caso, en este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, más o menos quería que vean o recuerden más que todo lo que es la parte de la anatomía de este órgano. ¿Ya? Entonces, está compuesto por 3 partes, que es la parte del fondo uterino, del cuerpo uterino y del cuello uterino. Asimismo, está formado por lo que son las partes de las trompas de falopio, los ovarios, ¿no? Y asimismo los óvulos respectivos, y también vamos a ver la parte de las fímulas. Muy bien, entonces, como estábamos mencionando, el útero está formado por una capa muscular que es el miometrio, que también hace una función de revestimiento, que es el endometrio, ¿sí? Esta parte del miometrio va a estar compuesta por una capa serosa o una capa adventicia. La capa más externa, que es la serosa o la adventicia, básicamente va a ser una capa muscular que va a estar compuesta, por el miometrio. Y esta capa, denominada serosa, va a estar irrigada por la arteria arciforme. Asimismo, también el endometrio, que es otra capa que se caracteriza en el útero, va a ser la mucosa que va a revestir a la cavidad uterina. Y esta va a estar compuesta de 2 capas, la capa basal y la capa funcional. Y esta se va a subdividir en el estrato esponjoso y el estrato compacto. ¿Ya? Eso es parte del endometrio. Y estas van a ser irrigados por lo que es la arteria espiral o la arteria helicoidal. También tiene como denominación ese nombre. Entonces, la arteria espiral, ¿no? Que como estamos visualizando acá, es la rama de la arteria arciforme, en donde esta arteria va a tener múltiples glándulas uterinas que van a ser producidas por lo que es la progesterona en la fase secretora. Y asimismo, esta capa funcional, que es del endometrio, es la que se va a desprender y la que va a producir la hemorragia o el sangrado en la etapa menstrual de la mujer. ¿Y qué va a hacer la capa basal del endometrio? La capa basal va a servir como una base o como un molde para regenerar a la capa funcional. Y gracias a estos estrógenos que se van a dar en la fase proliferativa y la fase menstrual, en donde se va a caer o se va a descamar o se va a desprender esta capa respectivamente. ¿Ya? Entonces, más o menos, esta es la parte de la inervación, de la parte de qué arterias son las que participan en este proceso que se llama en la fase menstrual. ¿Ya? Entonces, más o menos, si es que no ha quedado claro, voy a mencionar nuevamente como les dije, ¿no? Entonces, recordando, el útero está compuesto por una capa muscular, que es el miometrio y el endometrio, que hace la función del revestimiento de la cavidad uterina. Entonces, el miometrio va a partir de una capa externa que se llama serosa o se llama adventicia, con cualquiera de las dos denominaciones, y esta va a ser irrigada por la arteria arciforme. Asimismo, va a participar aquí también lo que es el endometrio. Este endometrio tiene la función de tener un revestimiento de la cavidad uterina, en el cual se va a dividir en 2 capas. Uno es la capa basal y otra es la capa funcional. Y estas 2 capas se van a subdividir en el estrato esponjoso y el estrato compacto, ¿sí? ¿Y estas por qué arteria van a estar irrigadas? Van a estar irrigadas también por la arteria arciforme, que va a derivar de la arteria helicoidal o la arteria espiral. ¿Ya? Entonces,
Básicamente, esta arteria espiral va a tener múltiples glándulas uterinas. Estas son las múltiples glándulas uterinas que van a ser derivadas o secretadas de la progesterona. ¿Y esto en qué fase se va a dar? En la fase secretora. ¿Ya? Entonces, es así más o menos como funciona esta fase. Y aquí nosotros podemos visualizar a lo que es el ovario, ¿no? En la parte histológica del ovario, el ovario, recordemos que está conformado por un epitelio cúbico simple de células germinales. ¿Cuáles son las células germinales aquí en esta imagen? Esta parte de acá o estos puntitos de color morado son las células germinales, ¿sí? Las células germinales, asimismo, va a estar conformado por lo que es la túnica albúgena o el tejido conjuntivo denso, que es esta línea blanca que nosotros podemos visualizar aquí. La corteza ovárica es lo que estamos señalando aquí con el cursor, que va a estar desarrollado, va a tener en su interior folículos en sus diferentes fases de desarrollo. Recordemos que de estas tres cortezas ováricas, la que mayor predominio de folículos tiene es la que está en la parte central, ¿no? Esa es la que tiene mayor cantidad de folículos. Asimismo, vamos a ver lo que es la parte del tejido conjuntivo fibroelástico, que es la médula que podemos visualizar en esta zona de aquí, de todo el tejido ovárico, ¿ya? Entonces, más o menos eso es la parte histológica también que quería mencionarles como parte de la información que ustedes también deben conocer. Muy bien. Y aquí es cuando vamos a iniciar con la parte de los ejes. Si bien es cierto, como bien mencioné al inicio de la exposición, hemos mencionado lo que es el eje ovárico endometrial, que es específicamente lo que vamos a hablar o enseñar el día de hoy, ¿sí? Entonces, para nosotros partir a la parte hormonal, a la parte del desarrollo de este ciclo ovárico, también es importante que toquemos la parte del eje central. ¿Cómo se desarrolla este eje central? En lo que es en relación a las hormonas, específicamente a la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta imagen? ¿Cómo funciona este cuadro que estamos viendo aquí? Recordemos que todo va a partir o todo va a iniciar de la parte del cerebro. Específicamente en la parte del hipotálamo y dentro del hipotálamo, específicamente en lo que es el núcleo arcuato, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función que van a realizar? ¿Qué es lo que va a realizar el hipotálamo o el núcleo arcuato? Va a realizar la liberación de la GnRH1, es decir, la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Y una vez que realiza la liberación de esta hormona, la clave de la función va a realizar la liberación de la GnRH y una vez que realice la liberación de la GnRH1, va a producir lo que son las hormonas reguladoras o las hormonas gonadotróficas, que es la FSH y la LH. Esta FSH y esta LH se van a activar por secreción pulsátil que, como bien mencioné al inicio, se dan desde el periodo de la pubertad. La clave de estas hormonas gonadotróficas es la pulsatibilidad, recordemos, ¿ya? Entonces, una vez que se activa lo que es la pulsatibilidad, que es lo que caracteriza a estas hormonas gonadotróficas, se va a dar lo que es la parte del inicio de la pubertad. Recordemos que la pubertad se da por la parte genética, por la parte ambiental, ¿no? Que se caracteriza justamente en esta etapa de la vida. Ahora, nosotros mencionamos aquí también que la FSH tiene un mayor tiempo de vida que la hormona luteinizante. Es por eso que una vez que ha sido regulada y ha sido liberada por la parte del hipotálamo, específicamente en el núcleo arcuato, estas dos hormonas también van a derivar o van a proceder de la parte del hipotálamo también. No, van a derivar
de lo que es la hipófisis, específicamente de la adenohipófisis, ¿sí? Ahora, en lo que es en relación a la GNRH2, la GNRH2 está relacionada con la parte reproductiva, con la parte del comportamiento reproductivo sexual y también con la alimentación que tiene cada persona para la liberación de esta hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. En la relación de la GNRH3 es una hipótesis básicamente, ya que no ha habido suficientes estudios en relación a esta hormona, por eso aquí el signo de pregunta, pero más que todo se sabe o se puede mencionar como forma de posibilidad, ¿no? Que está asociada a la parte del reproductiva, de la parte del comportamiento reproductivo en el ámbito social. En esto más que todo se basa la GNRH3. Pero como vuelvo a repetir, aún en esta parte de esta hormona no hay información veredicta o confiable acerca del funcionamiento que tiene o que le caracteriza a este tipo de hormona. Pero las otras dos sí es algo que ya prácticamente está confirmado cuál es su función, cuál es su característica y cómo funciona dentro de esta parte del ciclo hormonal de la mujer. Obstetra, ¿y qué relación tiene aquí la parte que dice quispectina? ¿Qué significa? ¿No? La quispectina también tiene una función fundamental que va a prácticamente también partir de lo que es la parte del sistema nervioso. Recordemos que el que da las órdenes no es el hipotálamo. El que brinda las órdenes para que se pueda realizar un funcionamiento respectivo, en este caso de la parte hormonal, es el sistema nervioso central, lo que es el cerebro, ¿ya? Y en el caso de la quispectina, esta hormona va a ser regulada por la GNIH, que es la hormona inhibidora, es decir, va a inhibir a la quispectina, esa va a ser su función. Y asimismo esta quispectina, aparte de ser inhibida por la hormona inhibidora de las gonadotrofinas, también va a estimular la liberación de la GNRH. ¿Sí? Recordemos que esta hormona inhibidora va a estimular también la parte del eje hormonal de la mujer y va a participar también en la inhibición de la actividad del eje sexual. Vamos subiendo en este cuadro. ¿Qué más significa lo que está arriba? La parte del estrés y la parte del fotoperiodo también están relacionados a la función de la hormona inhibidora de la gonadotrofina. Esta parte del estrés va a ser secretada o va a participar lo que son los glucocorticoides y también la participación de la CRH, que es la hormona de la corticotropina, ¿sí? Entonces, estos van a participar en el proceso del estrés. Asimismo, el fotoperiodo va a ser estimulado por una liberación de melatonina. Va a haber una liberación de melatonina y por ende va a activar también esta hormona inhibidora de las gonadotrofinas. ¿Y qué quiere decir fotoperiodo? Que justamente en el periodo de la pubertad, como bien mencioné, que va a estar relacionado a la parte genética y asimismo a la parte ambiental, cuando hay un contacto o más que todo un contacto por parte de la piel con el sol, ¿qué es lo que va a realizar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que se va a activar esta melatonina. ¿Ya? Se va a activar esta melatonina y de esta manera va a haber una estimulación por el fotoperiodo. ¿Ya? Entonces, más o menos, eso quiere decir la interpretación de esta imagen que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ha sido una forma resumida, ¿no? Tal vez si no se han entendido algunas partes. Este cuadro que nosotros estamos viendo, o este organigrama, ¿no? Es en relación a la parte del eje central de la mujer que tenemos que nosotros que conocer o tener una información para que de esta manera poder saber cómo va a funcionar el ciclo ovárico o el ciclo endometrial. Entonces, acá nosotros estamos mencionando lo que es la parte del estrés, a lo que es la parte del fotoperiodo, a la liberación de la melatonina. ¿Cómo se libera la melatonina? ¿Quién la libera? La hormona inhibidora de gonadotrofina. ¿Sí? ¿Y cómo se va a activar en el cuerpo? Mediante el contacto del sol con la piel.
Asimismo, también hay la participación de la quispectina, que va a ser activada por una orden o por una señal del cerebro. Esta quispectina va a liberar o va a regular la hormona inhibidora de gonadotropinas, que es la GNIH, como estamos viendo acá, y también va a estimular la liberación de la hormona de la gonadotrofina, hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Que es la GnRH. Asimismo, se va a clasificar en 3 tipos: la GnRH1, la GnRH2 y la GnRH3. De estas tres obstetras, ¿cuáles son las que tienen validez, las que sí su teoría es confirmatoria y que funciona? Generalmente es la GnRH1 y la GnRH2. ¿Y qué pasó con la GnRH3? Por el momento solo son hipótesis que están dadas